la paz en la iglesia. Lo que trae la paz en la iglesia. Ya sabe que el creyente que no ora, el diablo se lo devora, ¿no? Y el creyente que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Gloria a Dios. Hechos capítulo 9, verso 31. Hechos capítulo 9, verso 31. Lo que trae la paz en la iglesia. Hay unas consecuencias buenas de que haya paz en la iglesia y vamos a verlo. Gloria al Señor. Vamos a tratar de adecuar este pasaje bíblico, hermano querido. Mire, yo le voy a contar algo. Casi no cuento eso, pero voy a contárselo. Esta semana ha sido fuerte para mí porque empecé a dar una clase de instituto bíblico. Y entonces no sé qué pasó entre mi computadora, una que pasé a lo otro y todo, perdí la clase que ya la había dado antes. O sea, tengo el PowerPoint, pero la clase, porque uno hace toda la clase y de ahí después copia y hace un PowerPoint, pues perdí la clase. Me quedé solo con así que me ha tocado ahí trabajar haciendo la clase otra vez todita, clase por clase. Así que tenía que trabajar el lunes para hacer la clase, el martes tenía aquí la conferencia que dimos para las familias. Aunque ya una iglesia me ha invitado a compartirle un tema para la familia, así que lo adaptamos y lo organizamos para el martes y entonces el jueves ya, el miércoles otra vez la clase del miércoles, el jueves entonces la clase empezamos el jueves la escuela bíblica, organizando la clase de la escuela bíblica. El sábado teníamos pues una reunión de todo el circuito de Pasadena, organizando, nombrando nuevo presbítero. Ya tenemos un nuevo presbítero en el circuito de Pasadena, nuestro hermano Miguel Félix quedó como presbítero allí del circuito de Pasadena. Y entonces dentro de la semana iba organizando el mensaje, y les digo que anoche, terminando ya los últimos puntitos del mensaje de hoy, les digo que luchando para terminarlo a las 12:15 de la noche, desbaraté el mensaje. No le encuentro fin a esto. Esto no es lo que Dios quiere. A las 12:15. Así que, Señor, ayúdame. Agarré a leer esta porción de Hechos. Inmediatamente llegué a este versículo y ahí sentí, ese es el mensaje de hoy. Así que me puse a hacer el mensaje y faltando un cuarto para las 5 de la mañana lo terminé. Y dije, bueno, ya alistarnos para irnos para la iglesia. Bendito sea el Señor. Y doy gracias a Dios porque me recosté un poquito y se me estaba pasando la hora. Quería estar aquí a las 7 y llegué más de las 7:30. Pero estaba allí, hermano, pero contento de que podemos dar lo que Dios quería que diéramos. Hay momentos que uno prepara y esforcé, estaba hablando un tema del Espíritu Santo, que tal vez en otra ocasión lo vamos a dar porque lo tenemos ya listo, pero no sentía que era para hoy. Entonces cuando leí este versículo, ay hermano, me impactó y ahí me puse a orar en la sala y a decir, gracias Señor porque finalmente me diste la palabra para hoy. Y aquí estamos, gloria a Dios. ¿Me puede pasar ese? Oh, creo que lo dejé allá atrás. No, lo dejé allá atrás. No, el que está debajo de la carpeta amarilla. ¿No hay otro folder ahí? Oh, no, lo dejé allá. Si me puede traer en el escritorio, en el primer cajón, el folleto de discipulado. Hechos capítulo 9, verso 31, ¿lo tenemos, hermano? Dice así la palabra del Señor. Lo que trae paz en la iglesia. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y, o sea, como había paz, ¿qué pasó? Eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Léalo conmigo, por favor, hermano. Léalo conmigo, fuerte, todos. Entonces,
por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aleluya. Hermano Guillermo, hagan una oración al Señor. Gloria a Dios. Amén. Mientras da una alabanza puede sentarse, mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Estamos trabajando y es una de las cosas que quiero con la ayuda del Señor implementar en este año, y es la formación del discipulado en la iglesia, en hacerlo algo más efectivo, más amplio. Por ejemplo, el grupo que estamos recibiendo las clases de discipulado, le he preparado un manual que ellos tienen para llenar, para trabajar todo. Un manual, dice Iglesia Arca de Refugio, discipulado nivel 1. Entonces este discipulado nivel 1 tiene 7 clases y ya hemos preparado 4 niveles, o sea que vamos a tener discipulado 1, 2, 3 y 4. Cada uno entonces tiene 7 clases. Entonces yo le estoy tratando de motivar a los nuevos, porque tenemos un grupo bien bonito de hermanos nuevos, a que tomemos el primer nivel, el segundo nivel, podemos bautizarlos y después que sigan estudiando tercer nivel y cuarto nivel, y ya podamos ojalá seguir preparando más material que nos ayude, como que llevemos un orden en la formación de los hermanos, que haya un orden, porque a veces solamente viniendo de domingo a domingo escuchando un mensaje se avanza muy lento y muchos se nos mueren en el camino. Muchos creyentes se están muriendo, que están unos días en la iglesia y después no vuelven. Pero si nosotros logramos que entren al discipulado y aprendan más de la palabra de Dios, pues yo sé que va a haber crecimiento en ellos y crecimiento en la iglesia. Amén, hermanos. Ayúdenos a orar y sigamos invitando personas a la iglesia. Sigamos invitando, que el Señor es el que va a hacer la obra en sus corazones. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Lo que trae la paz en la iglesia, lo que trae la paz en la iglesia. Entonces, vamos a ver, yo les recuerdo que el domingo pasado les estuve hablando sobre la fe. Si alguno no estuvo el domingo pasado, métase a la página de la iglesia y escuche el mensaje. Es muy importante. La fe se está muriendo y empezando aún por el mismo pueblo de Dios. Mucha incredulidad. ¿Hallará el Señor fe en la tierra? Gloria al Señor. La falta de fe impide el crecimiento en el creyente, impide el crecimiento en la iglesia. Bendito sea el Señor. Hoy quiero más o menos dar un seguimiento a esto de la fe y quiero hablarles sobre este pasaje tan hermoso. Pero antes de hablar de este versículo, o sea, va a ser un mensaje textual basado en este texto, pero quiero hablarle un poquito sobre, alabado sea el Señor, sobre, digámoslo así, el contexto, el por qué surge este versículo. Después de la muerte de Esteban, Saulo se convierte en un perseguidor de la iglesia. Empezó a haber un asolamiento contra la iglesia, de tal manera que entraban casa por casa y arrastraban a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel. Pablo se constituye como un líder de la persecución de la iglesia. Hermano querido, en el libro de Hechos capítulo 9, el versículo 1 dice: Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén.
Alabado sea Dios. Llegó a tal punto de ya pedir cartas y ya no quedarse allí, sino a ir a buscarlo y a perseguir a los cristianos, porque ellos por la persecución en Jerusalén empezaron a huir lejos, y en esta ocasión iba para Damasco. Había temor en todos los creyentes. Vuelvo a repetirlo. Había temor en todos los creyentes. Por eso tuvieron que abandonar sus casas. Por eso tuvieron que huir de Jerusalén y de sus alrededores. Buscaban refugio en tierras lejanas. Había temor. Imagínense que los metían a la cárcel y aún muchos cristianos murieron. Claro, la iglesia se sostuvo a pesar de eso, porque donde quiera que llegaban, habían gente que conocía el mensaje de Dios, se convertían al Señor. Gloria a Dios. Pero en este pasaje nos da a entender, si ustedes miran, que después de que Saulo se convierte y dejó la persecución, entonces entró paz a las iglesias. Cuando terminó la persecución, había paz en todas las iglesias. Eso significa que antes, mientras había toda esta persecución, no había paz en la iglesia, había intranquilidad. Yo me imagino que convocaban a un culto y para poder ir al culto tenían que hacerlo a escondidas, que no supieran, hermano. Y habían tal vez muchos creyentes que decían: yo no voy porque de pronto en la reunión nos caen ahí, nos llevan presos y nos matan o nos meten a la cárcel. Esto era lo que estaba sucediendo. Gloria al Señor. Y por eso la iglesia no se estaba desarrollando como debería ser. Pero gracias a Dios, porque en el camino a Damasco, aleluya, en el camino a Damasco, el mismo Señor Jesucristo se le aparece a Saulo. Lo derriba con una fuerte luz y Saulo escucha la voz del Señor que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Allí Saulo dio su corazón a Jesús, y al tercer día viene guiado por Dios uno de los discípulos de él llamado Ananías, quien ora por él y después lo bautizó. Todo cambió para la iglesia. Se detuvo la persecución y es cuando aparece este versículo que leímos al comenzar. Vuelvo a recordarlo, Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz. Míralo bien el versículo. Entonces las iglesias tenían paz. Se acabó la persecución por toda Judea, Galilea y Samaria. Entonces, como hubo paz en la iglesia, después que vino y eran edificadas, la iglesia empezaron a desarrollarse, empezaron a aprender más la palabra, empezaron a tener más conocimiento, porque ahora se podían reunir con libertad, porque ahora había más enseñanza. Andando en el temor del Señor, la enseñanza de la palabra producía temor en sus corazones, reverencia hacia Dios para servirle, y se acrecentaban, crecían las iglesias fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La iglesia continuó. Gloria a Dios. La iglesia avanzó. Yo me pregunto hoy, mirando esa circunstancia, pareciera como que estamos viviendo en una situación parecida. Ya no es una persecución de matar a los creyentes en la cárcel, pero es una situación donde hay un temor generalizado por una pandemia. Y les da miedo a la gente ir donde hay reuniones. Bueno, al trabajo si no van no les pagan, entonces ahí sí se les quita el miedo. Pero a la iglesia les da temor de irse a congregarse por miedo a me puedo contagiar. Cuando para contagiarse puede ser en cualquier parte. Como yo lo dije hace un rato, tendría que encerrarse en una burbuja de vidrio y no ir a trabajar para decir que está completamente cuidándose.
Pero mientras estemos con miedo, no se puede prosperar, empezando por la vida espiritual. Podríamos preguntarlo, ¿qué es lo que quita la paz? ¿Qué es lo que quita la paz? Hace 8 días estuvimos hablando sobre la fe, que la fe se fortalece y crece. Es en los momentos difíciles. ¿Por qué está pasando hoy en día que cuando hay momentos difíciles entonces se apaga más la fe? Se alejan más de Dios, desconfían más del cuidado de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser al contrario? La vida espiritual de muchos se apaga porque al no poderse congregar bien, todo mundo dice que en su casa ora y busca a Dios, pero no es igual porque el Señor dijo: congréguense porque allí enviaré bendición. Hay una bendición que no se consigue a sola, hay una bendición que Dios da cuando el pueblo se reúne. Y eso no se puede maquillar de ninguna parte. Se necesita congregarnos. ¿Qué es lo que quita la paz? Lo que quita la paz, por ejemplo, es la preocupación. Nadie puede tener paz cuando está preocupado por algo. Cuando está preocupado por algo. Cuando usted está preocupado por algo, ese algo se le convierte a usted en su foco, en su mirada. Ahí es donde usted centra toda la atención, porque hay un peligro de algo. Cuando alguien está preocupado, no puede dejar de pensar en la situación que está viviendo. Ay, no, cuidado. Ay, no, qué temor. Ay, no, qué miedo. La preocupación es un enemigo que roba la paz. La preocupación trae miedo. La preocupación trae inseguridad y puede llegar hasta afectar la salud tanto física como mental. Dicen los médicos que una de las cosas que hace que crezca más este virus es el temor en la gente, porque el temor baja las defensas del cuerpo. El tener miedo, el estar atemorizado, baja las defensas del cuerpo y se hace más sensitivo, más propicio a enfermarse más rápido. Puede llegar a afectar la salud tanto física como mental, pero el mejor remedio para la preocupación se encuentra en Filipenses 4:6, que dice: por nada estéis afanosos. Óigame en esta palabra, por nada, y nada es nada. No debe haber algo que te ponga preocupado, angustiado, desesperado. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Algo te está preocupando, póntelo a Dios, ponlo en las manos de Dios. Diga: yo no confío en los hombres, yo no confío en los médicos, yo no confío en la ciencia, yo confío en Dios. Pon tus peticiones delante de Él, pero no deje, hermano querido, que la preocupación te robe la paz. ¿Qué cosas más pueden robar la paz? Cosas que pueden robar la paz se llama la culpa. La culpa. Hermano, es que cuando se ha cometido algún pecado, el sentimiento de culpa puede hacer que una persona pierda la paz y se aleje de Dios. Se aleje de Dios. O sea que cuando alguien está mal con Dios, sabe que ha cometido errores, sabe que ha cometido faltas, siente vergüenza de buscar a Dios. Se siente mal, siente esa culpabilidad. Yo no merezco estar en la iglesia adorando a Dios. ¿Cómo le voy a orar a Dios si yo sé que he hecho mal? Lo acusa. Eso trae una preocupación. La culpa es algo que detiene a muchos cristianos. Los detiene. No han aprendido lo que enseña la palabra de Dios, que Dios es el que perdona y olvida. Lo mejor que se puede hacer es confesar la falta y pedirle perdón a Dios. No quedarse con eso ahí: es que yo le he fallado, es que yo he tratado de portarme bien pero no he podido, volví a caer, volví a fallar. Deje de quedarse hundido ahí, pida perdón y levántese, arrepiéntase, pídele al Señor que lo perdone. Dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, ¿qué es lo que roba la paz? La preocupación. ¿Qué roba la paz?
el sentimiento de culpa. Alabado sea Dios. ¿Qué más roba la paz? Hermano, la ansiedad. La ansiedad. Cuando alguien pasa por un problema, el deseo que tiene de resolver la situación puede generarle mucha ansiedad. Hay personas que si está escaseando el trabajo y tiene una deuda encima que pagar y empieza a darle una ansiedad y un desespero por la situación. Una persona ansiosa siente angustia. Una persona ansiosa se desespera porque siente que está perdiendo el control de la situación. Y cuando alguien siente que no tiene control de una situación, eso lo desespera, lo angustia. La ansiedad es algo que mata la paz. El Señor tiene una palabra para todos los que están ansiosos, y esa palabra está en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos sabían que Dios cuida de ti, hermano? ¿Por qué atemorizarse? ¿Por qué estar ansioso cuando Dios tiene cuidado de nosotros? Tenemos que creer a las promesas de Dios. Tenemos que creer a la palabra de Dios. ¿Qué más quita la paz? Algo que quita la paz es el miedo. El miedo. El temor suele ser uno de los principales enemigos de la paz. Porque cuando alguien tiene miedo, esto le genera inseguridad. No, yo no salgo porque es peligroso. No, yo no voy a, no me puede pasar. Ay, ¿qué sucede? Y mire que y yo soy débil de salud y yo tengo esto. Y no, ese miedo le trae una inseguridad y lo convierte en un obstáculo para la fe. El que tiene miedo es que no tiene fe. Lo dijimos hace 8 días. La única forma de enfrentar el temor es con ayuda de la palabra de Dios. Y ahí dice, por ejemplo, el Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. El día que me llegue temor, me acuerdo de Dios y le clamo a Dios y en Él confío. No teman al que puede matar el cuerpo, dice la palabra. Ni una persona, ni una enfermedad. No teman al que puede matar el cuerpo. Teman al que te puede condenar por descuidado y por frío. A ese sí téngale temor. Alabado sea Dios. ¿Qué más quita la paz? ¿Qué más quita la paz, hermano? La incredulidad. Sin fe no hay paz. Por eso es que mucho pueblo de Dios no avanza espiritualmente, porque es que no tienen fe. Saben Biblia, saben cantar, saben ir a la iglesia, pero no tienen fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es por ello que en medio de una situación adversa puede faltar todo menos la fe. La fe es la única garantía de tener paz, porque reafirma la confianza y la seguridad de que Dios va a obrar en medio del problema. ¿Cómo puede estar la iglesia sin paz? ¿Cómo? Imposible. Si Dios nos ha dado la paz que dice que el mundo no la da. Él da una paz que no la da el mundo. ¿Por qué no recibes lo que Dios te da? ¿Por qué no recibes lo que Dios te ofrece? Él da una paz que, hermanos queridos, no se encuentra en ningún otro lado. Mientras no tengamos paz, no vamos a ver la gloria de Dios. Mientras no tengamos paz, no tendremos crecimiento ni a nivel personal ni a nivel de iglesia. Hermanos, ¿cómo nos va a fortalecer el Señor si no nos vamos a sus brazos y confiamos en Él? Ahora, preguntémonos, ¿qué consecuencia trae si el pueblo de Dios aprende a tener esa paz que solo Dios da? Que no nos vamos por allá a caer en depresiones y en desespero y en angustia, sino que en vez de eso aprendo a tener fe en Dios y confiar en Dios. ¿Qué va a producir eso en la iglesia? ¿Qué va a suceder con nosotros? ¿Qué consecuencia va a traer a nosotros si tenemos paz?
volvamos a nuestro versículo inicial. Hechos 9:31. Qué lindo es que la iglesia esté en las manos del Señor. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y como había paz, ¿qué pasó? Y eran edificadas. ¿Y eran qué dice, hermano? Edificadas. Una iglesia llena de fe en medio de las situaciones más difíciles. Una iglesia que tenga paz en medio de la tormenta. Es una iglesia que puede ser edificada. O sea, ¿cómo Dios va a tratar contigo? Si tú estás lleno de temor, de pánico, de susto, de miedo, me puede pasar algo, me puede suceder algo. Ay, yo no sé, ay, pobrecito de mí, ay, me pasan unas cosas difíciles. Ay, yo no sé dónde está Dios porque permite esto que me pase en mi vida. Mientras usted así, ¿cómo lo va a edificar Dios? ¿Cómo lo va a formar Dios? ¿Cómo va a tratar Dios con tu vida? Aleluya. Entonces preguntémonos, ¿qué es ser edificados? ¿O qué es que la iglesia sea edificada? Para eso escogí un versículo, un pasaje que nos habla sobre el cómo ser edificados y el cuál es el propósito de la edificación. Y eso está en el libro de Efesios, capítulo 2, el versículo 19. Mire lo que dice, Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Voy a ir paso a paso, paso a paso. Para ser edificados, primero yo tengo que haber nacido de nuevo. Primero yo tengo que ser miembro de la familia de Dios. Estamos hablando con los hermanos del discipulado, bendito sea el Señor, de que todos somos creados, pero solamente un grupo es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero solamente hay un grupo que son hijos de Dios. No es que todo mundo es hijo de Dios, no. Todos somos creación de Dios, pero solo el que viene a Cristo se constituye en hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Aleluya. Ya no soy extranjeros, ya no soy advenedizo. Ahora tenemos una ciudadanía en los cielos. Somos miembros de una familia. Ya no somos gentiles como era en ese tiempo. Tenemos una ciudadanía celestial. Si no te han dado la ciudadanía americana, síguela buscando, pero asegura la de arriba, que es la que más vale. Asegura la de arriba. Si la de aquí no la consigue, la de allá en Cristo está segura. Tú no eres un arrimado a la casa. Tú te constituyes en un hijo de casa. Tú eres parte de la familia de Dios. Aleluya. O sea que para que seamos edificados, tenemos que entender que ya no somos unos extraños para Dios. No somos unos arrimados. Somos conciudadanos. Pertenecemos al mismo reino y somos parte de la misma familia. Jehová es nuestro Padre celestial. Jesucristo es nuestro hermano mayor. ¿Cuántos le adoran, hermano? A su nombre. Se puede adorar a Dios. Hablarle al hermano y cuchillarle y hablar. No, eso no. Pero alabar a Dios sí lo puede hacer, sin perder la concentración. Verso 20. Y aquí aparece la palabrita. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Comencemos desde lo último que leímos. ¿Cómo es que puede haber una edificación verdadera en la iglesia? Número 1, si colocamos como base principal Jesucristo. Yo puedo ser edificado, pero si estoy en Jesucristo. Él es la base de la edificación. Él es, hermano, aleluya, gloria al Señor, en el cual se apoya toda la iglesia.
La base, hermano, de la iglesia o el cimiento principal se llama Jesucristo. Y aparte del cimiento principal, los fundamentos de esa iglesia son la enseñanza que dieron los apóstoles y los profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, o al revés. La palabra de Dios. Los apóstoles fueron los que pusieron la base teológica de lo que es la iglesia. Yo tengo que apoyarme, aleluya, gloria al Señor, aprender a vivir la vida cristiana, no en teoría de hombre, en la enseñanza de alguien, en la palabra de Dios. ¿Cómo es que yo puedo ser edificado? Si sucede un milagro en mi vida que se llama el nuevo nacimiento, operado por el Espíritu de Dios que nos hace una nueva criatura. Y al ser yo hijo de Dios, ahora tengo que poner como base a Cristo Jesús. Y debo empezar a formar mi vida y a transformarla a través del conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día hay un montón de apóstoles que están apareciendo por ahí, pero los apóstoles que habla la Biblia son los que escribieron la palabra de Dios, los que caminaron con Jesucristo. A ellos Dios les dio la autoridad de escribir la palabra que fuera el fundamento de la iglesia. ¿Alguien puede adorar a Dios? Y a través de ese conocimiento de la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a crecer. El versículo 22 dice, 21, en quien todo el edificio, no habla de estas paredes, no. El edificio lo habla que lo formamos entre todos. Usted es una piedra, usted es una piedra, usted es una piedra y yo soy otra piedra. Y nos vamos poniendo cada uno en nuestro lugar y vamos formando un edificio espiritual. Un edificio espiritual. En que en todo el edificio, mire esta palabrita aquí que dice, bien coordinado. No es que usted se va a hacer lo que se le dé la gana. Yo tengo mi evangelio a mi manera. El pastor hace una convocación y dice algo y yo no quiero. Cuando el edificio se coordina bien, cuando cada uno hace su parte dentro de la obra de Dios, cuando trabajamos todos con el mismo fin de glorificar a Dios y edificar la iglesia, hay esperanza para la iglesia. Hay gloria para la iglesia, hermano. En que en todo el edificio bien coordinado, ¿qué viene? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando habla de coordinado significa que estemos unidos, que estemos trabajando en equipo, que todos estemos buscando el mismo propósito. ¿Y cuál es el único propósito? Que Dios sea adorado y glorificado. Toda la gloria es para Él. Lo que tú haces dentro de la obra de Dios es para la gloria de Dios. Es para la gloria. No mezquines nada de tu vida para Dios. Sirve, haga los talentos, los dones, las capacidades que tú tienes, ríndeselas a Dios, dáselas a Dios. No mezquine lo que Dios te ha dado para Dios, déselo. Pero no lo haga esperando aplausos del pastor, ni de los hermanos, ni de nadie. Hágalo para la gloria de Dios. Si usted lo hace para la gloria de Dios, usted verá la diferencia. Y el versículo dice, para ser un templo ¿qué? Santo en el Señor. A medida que nosotros vamos trabajando en unidad, en armonía, en un mismo sentir, también individualmente cada uno de nosotros debemos buscar la santificación. Por eso tiene que haber crecimiento en el creyente. Por eso el crecimiento tiene que ser basado en el conocimiento que va teniendo de la Biblia. Que no sea un conocimiento, hermano, que se le olvide, sino un conocimiento que lo ponga en práctica en su vida. Hay personas que le huyen a los estudios bíblicos. No quieren venir a la escuela bíblica donde reciben enseñanza profunda de la palabra. Lo que sea de enseñanza le huyen. Tal vez les gusta escuchar música aquí y allá, eso, pero no quieren meterse a estudiar la palabra de Dios. La adoración es importante, pero no deja a un lado el estudio de la palabra de Dios. No lo puede dejar a un lado.
La santidad no es otra cosa que apartarnos para Dios. Los viejos vicios que teníamos, tenemos que abandonarlos. Tenemos que adaptarnos al estilo de vida que Dios nos exige. Yo tengo que someterme a Dios y vivir para Dios. No es a mi manera, no es como a mí me gusta. No es que yo empiece a decir, yo no creo que por esto nada más Dios me juzgue. No. Dale tu vida al Señor. El crecimiento no es solo en grupo, sino el crecimiento es individual. Pero el propósito fundamental del crecimiento no es para mostrarnos nosotros orgullosos y decir, mire cómo se están convirtiendo las almas y la iglesia está creciendo, qué unidad, qué sabiduría, qué madurez. Todo eso es importante, pero lo más importante del crecimiento que Dios quiere ver en la iglesia está más abajito. En quien vosotros también sois juntamente edificados. Me gusta esta palabra juntamente. La mayor edificación de un creyente es cuando lo hace junto a su hermano. No aislado, no separado, no como llanero solitario. Es que un edificio, los dos bloques tienen que unirse los dos para que se cierre bien la pared. No puede un bloque ahí que diga, ay, yo no quiero que me pongan un bloque aquí al lado y no quiero juntarme con nadie y queda una ventana ahí. Tenemos que unirnos. Y dice que cuando soy juntamente edificado, ¿para qué cosa? ¿Cuál es el propósito final? Para morada de Dios en el Espíritu. El fin de que nos unamos, el fin de que trabajemos juntos, el fin de que, hermanos queridos, nos santifiquemos, es para que Dios se pueda mover con libertad, aleluya. Es para que la presencia de Dios se manifieste en la iglesia. Tú quieres ser lleno de Dios, tienes que pasar por este proceso. Tú quieres ser lleno de Dios, tienes que ser edificado. Tiene que nacer de nuevo, tiene que estar sobre Cristo, tiene que vivir la palabra en tu vida, tiene que trabajar en unidad y armonía con los hermanos y tiene que buscar la santidad. Si tú cumples con esa parte, podrás sentir la presencia de Dios, el Espíritu Santo fluyendo en tu vida. No hagamos cosas que alejen la presencia de Dios. No dice la palabra que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Busquemos la unidad, busquemos la armonía, busquemos hacernos más juntos, trabajemos con amor para la gloria de Dios. Y lo que vamos a asegurar es el mover de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren presencia de Dios este año? ¿Cuántos quieren presencia de Dios este año? Ahora, nos preguntaríamos, bueno, está bien como iglesia, como comunidad, como la unidad y todo eso, ya lo entendí. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer individualmente? Cada uno, ¿qué tenemos que hacer individualmente? Para ayudarnos a nosotros mismos y para ayudar a la iglesia en general a crecer. Así que vamos nuevamente al versículo que es nuestra base de predicación en este día. Volvamos otra vez al versículo. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas. El segundo punto que sucede es que andando en el temor del Señor. Andando en el temor del Señor. ¿Qué es andar en el temor del Señor? Tendríamos que preguntarnos. Cada vez que usted esté leyendo un pasaje, hágale preguntas al pasaje para que usted entonces le encuentre respuestas. Entonces ahí, ¿qué es andar en el temor del Señor? Para una persona que no es creyente, para una persona que no tiene al Señor, el temor de Dios es el temor de juicio de Dios. La muerte eterna. Una persona sin Cristo, el temor más grande que él debe tener es un día el juicio de Dios va a caer sobre mi vida. Una condenación eterna, una separación eterna de Dios. Lucas 12:5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Una persona que no tiene paz,
una persona que sabe que no anda bien con Dios, una persona que está alejada de Dios, el temor que él siente es un temor de miedo, de angustia, porque sabe que está jugando con la eternidad, está jugando con la salvación, está poniendo en juego, y si se muere se va a condenación eterna. Eso no hay que dudarlo, eso está establecido, hermano. Cristo da oportunidad de salvación, pero si tú le rehusas, Él mismo dictará el juicio de sentencia. Por eso el que está sin Cristo debe tener miedo a la condenación eterna. Pero para un creyente, el temor de Dios es algo muy diferente. Para alguien que teme a Dios, para alguien que le es fiel a Dios, para alguien que busca el camino de Dios, es muy diferente. El temor del creyente, hermano, es reverenciar a Dios. Y ya le explico. Hebreos 12, versículo 28. Hebreos 12, 28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. A veces decimos nosotros, el temor no es miedo, el temor es respeto a Dios. Pero aquí no está diciendo, téngale temor y reverencia, porque Él es fuego consumidor. O sea, si tú juegas con Él. O sea, que es una buena descripción de esto. Podríamos decir que el temor a Dios debe ser reverencia y admiración. Cuando yo conozco a Dios, yo lo admiro. Qué grande Dios, qué hermoso es Dios. Y por eso es que me viene entonces agradecimiento. Tengamos gratitud. Cuando yo conozco a Dios, a mí lo único que me queda es decir gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Es que todo te lo debo a ti. Es que tú me das todo portándome yo mal, no dándote mi corazón al 100%. Y tú me sigues guardando y me sigues dando la vida. Tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos agradándole a Dios con temor y reverencia. Proverbios capítulo 1, el versículo 7. ¿No lo puse? Ese lo conocemos todos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, ¿dónde comienza la sabiduría? Comienza en el temor de Jehová. Hasta que comprendamos quién es Dios y desarrollemos un temor reverencial hasta Él, no podremos adquirir sabiduría. A ver cómo se lo explico esto de otra manera. La verdadera sabiduría solo viene de entender quién es Dios, que Él es santo, que Él es justo y que Él es soberano. ¿Cuántos dioses existen en el mundo? Uno solo. No da lugar para otro porque como es tan grande y lo llena todo, no cabe otro. Es el único Dios que es justo y que es soberano. Esas teorías de hoy en día, doctrina donde dice decreta, declara que nosotros somos diosesitos en miniatura, ¿qué es eso? El único que decreta es Dios, porque Él puede cambiar las cosas. Yo debo pedirle su voluntad, someterme a su voluntad, pedirle su bendición, pero yo no puedo decir, decreto que te vas. ¿Quién soy yo para decretar? El único soberano es Dios, el único. Deuteronomio capítulo 10, el versículo 12 dice así: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Mire lo que pide Dios. Sino que temas a Jehová tu Dios, número 1. Que temas a Jehová tu Dios, número 2. Que andes en todos sus caminos
y que lo ames y sirvas. ¿Qué pide Dios de nosotros, hermano? Eso sigue pidiendo lo mismo. Que caminemos con temor a Dios, que obedezcamos su palabra y nos sometamos, andemos en sus caminos, que lo amemos, que lo amemos. Decíamos en la conferencia que dimos el martes aquí, decíamos que la palabra de Dios dice que el varón debe amar a su esposa. Y decíamos que el que ama a su esposa, le da prioridad a ella. Le da prioridad. Es capaz de escogerla entre muchas otras decisiones y darle lugar a su esposa. Y si nosotros decimos que amamos a Dios, yo tengo que escoger a Dios todos los días de mi vida y servirle de corazón, lo que ya hablamos hace un rato. A Jehová tu Dios temerás. Ahora ya viene una ordenanza. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Ahora le hace una exigencia. Él es el objeto de tu alabanza. ¿Para cuántos Dios es el objeto de su alabanza? Aleluya. Mañana, tarde y noche que tu boca alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Qué tremenda es la palabra de Dios, hermano. Muchos tienen la tendencia de minimizar el temor de Dios de los creyentes. Dicen, el temor a Dios no es miedo, es respeto. Téngale respeto ya. Mientras que el respeto indiscutiblemente está incluido en el temor a Dios, es parte del temor a Dios. Pero no es solamente que yo limito el temor a Dios con decir, hay que tenerle un respeto a Dios y ya, no. Es mucho más que eso. El temor bíblico de Dios para un creyente incluye en entender que Dios aborrece el pecado. Y que el que está en pecado hay juicio para él. Yo no sé si usted entiende eso. O sea, que el creyente respeta a Dios, el creyente reverencia a Dios, pero el creyente también debe saber que Dios detesta el pecado. Cuando nos ponemos a jugar con el pecadito, cuando fácilmente decimos una mentira para salir de cualquier cosa, cuando ponemos mil excusas, cuando no hay excusas, estamos jugando con un Dios que es fuego consumidor. Estamos poniéndolo a Él como nada. Cuando decimos que lo tenemos en nosotros, en su misma cara, nos enojamos con otro y le decimos 2, 3 palabras vulgares, como si esta boca no fuera para alabar a Dios. Está Dios en su presencia, peleamos y decimos cosas soeces y sucias. En su presencia llenamos la cabeza de basura y de malicia y de malos deseos y de malos pensamientos. Y Él está ahí. Él está ahí. No, pero yo respeto a Dios. Y ese pecado es un respeto a Dios. Y ese tomar las cosas de Dios en vano es un respeto a Dios. Cuando Dios mira el pecado, Dios no lo ve como una fallita, una mentirita blanquita. Lo aborrece Dios el pecado. Usted lo está ofendiendo directamente a Dios. En Hebreos capítulo 12, si usted se acuerda, ese Hebreos 12, del 5 hasta el 11, por ahí desde el versículo 5 hasta el 11, allí describe la disciplina de Dios hacia el creyente. Dios disciplina a sus hijos. ¿Cuántos sabían eso? Dios los pone en cintura, como dicen. Hay muchas cosas que le vienen al pueblo de Dios por causa de sus mismos errores. Y estamos diciendo, ay, el diablo, ay, es que el diablo es malo y cochino. Y a veces son consecuencias de que nosotros no le estamos dando nuestro corazón a Dios. Y Dios en su amor, claro, lo hace con amor,
nos disciplina. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Usted dice, pero yo con Diosito tengo ahí una compañía, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Tal vez ni hijo eres de Dios. Tal vez ya Dios ni te mira porque no le has entregado tu corazón, eres un sinvergüenza. Viene a la iglesia por venir, pero cuando hay que mentir, miente. Cuando hay que escribir en un papel y decir una mentira para que te den un sueldo más de cosas que no ha hecho, lo hace y roba directamente. Cuando quiere hacer una mala mirada y imaginarse cosas y decir cosas que no son, lo hace con toda tranquilidad. A mí no me pasa nada. Tal vez que ni eres hijo. Ni le presta atención a Dios porque dice, no me ha entregado ni siquiera su corazón, por eso no le pasa nada. Pero cuando alguien ha entregado su corazón de verdad a Dios, se entrega y es su hijo, el día que falla, siente el toquecito de Dios. Lo primero lo siente aquí adentro, que se le va la paz, la conciencia le acusa, siente vergüenza con Dios. Siente vergüenza con Dios. Y después se le empiezan a cerrar puertas y empiezan a pasar cosas. Es que Dios te ama. Y porque te ama te corrige. Aunque duela, es mejor estar en las manos del Señor, porque la vasija se echó a perder en las manos del Señor. Mientras estemos en sus manos, así nos vuelve otra vez más. Pero que haga de Él lo que Él quiera, haga de nosotros. Pero si tú empiezas a pecar a propósito, y si ya vas perdiendo el temor a Dios y empiezas a hacer las cosas, les tengo una noticia: uno de estos días dejará de sentir el trato de Dios. Ya no pasará nada. La conciencia se le volverá como piedra. Pecará y estará tranquilo. Y después puede venir a la iglesia y cantar como si nada pasara. Dios puede abandonarnos. Tengamos cuidado de eso. Aún así es algo que hay que temer. Como hijos, el temor a la disciplina de nuestros padres sin duda nos libró de muchas cosas. Si usted sabía que su papá y su mamá los castigaban, pues usted iban a hacer algo malo, se da cuenta mi papá y no, mejor me detengo. Lo sabe mi mamá y chancleta volando. Eso lo libró de muchas cosas. Si usted sabe que ofender a Dios le trae consecuencias, usted se cuida. Lo mismo debe ser en su relación con Dios. Debemos temer su disciplina y por lo tanto debemos tratar de buscar una vida que agrade a Dios. Los creyentes no deben tener miedo de Dios. No tenemos razón para tenerle miedo. Tenemos su promesa de que nada podrá separarnos de su amor. O sea, mientras yo esté en sus manos, Él me va a ayudar. Tenemos su promesa que nunca nos dejará o nos desamparará. En medio de la crisis más difícil, lo que estemos pasando, no desconfíes del cuidado de Dios. El temor de Dios es respetarlo. El temor de Dios es obedecerlo. El temor de Dios es someternos a su disciplina. El temor de Dios es adorarlo, pero con admiración. Porque una cosa es que usted le diga a alguien, ay, sí, te quiero, pero porque toca ahí. Pero otra cosa es que usted mire a alguien enamorado. Ese te quiero sale mucho mejor, ¿sí o no, hermano? De aquí. Así tiene que ser lo que tú le dices a Dios. No como un rezo ahí, alabado sea Dios, bendito sea tu nombre, amén, aleluya. Y ya y pensando en otra cosa. No. Tiene que ser con admiración. Si cada uno andamos con temor a Dios, estaremos aportando para que la iglesia crezca y muchos otros puedan venir a los pies de Cristo. Resumamos, terminemos. Se lo resumo rápidamente. Si la iglesia anda en paz, entonces la iglesia es edificada. Crecerá en todos los sentidos, en espiritualidad, en madurez, numéricamente y lo vimos también en sabiduría. Recordemos que lo que quita la paz es la preocupación, la culpa, la ansiedad, el miedo y la incredulidad. Dijimos también
que la fe es la única garantía de tener paz, porque reafirma la confianza y la seguridad de que Dios va a obrar aún en medio del problema. Si la iglesia tiene paz, entonces la iglesia será edificada. Y somos edificados cuando nacemos de nuevo, cuando nuestro fundamento es Cristo, cuando nos sometemos a su palabra y vivimos en santidad. Estoy recapitulando todo. Pero para que cada uno ayudemos en esa edificación, es necesario andar en el temor a Dios. Recordemos que andar en temor a Dios es respetarlo, obedecerlo, someternos a su disciplina y adorarlo con admiración. Pero aún falta el remate final de nuestro versículo. Nos falta todavía el remate final. Volvamos para terminar. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor. Y dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué es acrecentar? Acrecentar dice hacer que algo sea mayor en cantidad. Es hacer que algo sea mayor en tamaño. Y es hacer que algo sea mayor en intensidad y que algo sea mayor en importancia. O sea que esa iglesia creció en número. Esa iglesia tuvieron que ampliarla. Esa iglesia se volvió más intensa, más trabajadora, más adoradora, más entregada. Y esa iglesia vino a tener reconocimiento. Más importante. No es pecado desear crecer, si el objetivo de crecer es glorificar a Dios. Si nosotros queremos crecer para que más almas vengan a adorar a Dios, es un pensamiento saludable y bueno. Para el avance de la obra de Dios, entonces debemos desear crecer, no estancarnos. Y si estamos sanos, deberíamos estar creciendo. Lo único que impedirá un crecimiento somos nosotros mismos. Así que la fortaleza para el crecimiento no está en nuestra educación, porque sepamos más Biblia, más Biblia, más Biblia. No. No está en nuestras capacidades, ni nuestros dones, ni nuestros talentos. La victoria nuestra está si tenemos la fortaleza dada por el Espíritu Santo. Fortalecidos por el Espíritu Santo. Es que el problema es que siempre tratamos por nuestra propia cuenta y se nos olvida que este cascarón y esta carne débil tenemos que llenarnos del poder de Dios para que Dios en nosotros nos haga más que victoriosos. Póngase en pie, mi hermano querido, en este día. Póngase en pie. Póngase en pie. No permitamos que nos llegue el temor, el miedo, la ansiedad, el desespero. No lo permitamos. No permitamos que este año sigamos jugando al evangélico, a la aleluyita. No. Basta ya de vivir una vida mediocre para Dios. Es tiempo de hacer algo para beneficio de Dios, de su obra y de nosotros mismos. Tenemos que buscar la santidad más que nunca y la entrega al 100% para Dios. Qué lindo versículo, hermano. Léalo conmigo todos, por favor. 1, 2, 3. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿No queremos eso para la iglesia Arca de Refugio este año? Oiga, hermano, lo que hay que pasar es del dicho a la acción. Lo que hay que pasar es a la unidad. Lo que hay que pasar es a la santidad, al vivir la palabra. Que esta palabra del día de hoy nos ayude el Señor a ponerla en práctica. Señor amado, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, es maravillosa, Dios. Tu palabra, Señor, siempre habla nuestra necesidad.
El deseo tuyo es bendecirnos, el deseo tuyo es prosperarnos, el deseo tuyo es que avancemos. Pero a veces estamos llenos de temores, de miedos, de angustia, cobardía. A veces estamos, Señor, encerrados, Dios mío, no queremos ni hacer un ayuno. No queremos sacar tiempo para orar a diario, pero sí queremos que Dios nos bendiga. Dios santo, Dios precioso, yo quiero que tú me trates como a hijo, Señor. Yo no quiero ofenderte, yo no quiero darte la espalda, yo no quiero, Señor, ser mediocre, no quiero dar de verdad, ser un instrumento en tus manos, adorarle con temor y temblor, Señor. Yo te amo a ti, Señor. Amo tu obra también. Deseo que la obra siga adelante, que la iglesia prospere, se desarrolle, Dios mío. Porque yo quiero que más pueblo te adore, te glorifique, te exalte. Da crecimiento a los nuevos que están, Padre. Ayuda a los padres a madurar, a desarrollarse, a afirmarse en ti, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Ay, santo Señor, Dios mío, por favor, te ruego, te suplico, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos que a veces no estamos trabajando con la unidad que deberíamos. No estamos trabajando, Señor Dios mío, no estamos adorándote al 100% como deberíamos, Señor, por favor. Fortalécenos, Señor. Yo quiero la sabiduría que viene de ti, Señor. Yo quiero la sabiduría que viene de ti, Señor. La sabiduría que viene de ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por tu iglesia. Este año tiene que ser un año de victoria y de bendición. Pero esto no es porque te lo pidamos, es que nosotros nos sometamos a ti. Trabajemos como debe ser, sin huir, Dios mío, a responsabilidad, sin huir al esfuerzo, sin huir a la entrega, sin huir al servicio. No, Señor, que podamos estar allí